Amigo Carlos, bienvenido al programa. Muchas gracias, muy buenos días a todos los oyentes, primeramente a su persona y primeramente también, ¿no?, por esta oportunidad de estar aquí y poder compartir y responder estas preguntas, ¿no? Bueno, en la Escritura tenemos cómo Jesús estableció, instituyó su iglesia. En muchos pasajes de la Escritura, Mateo 24, Lucas 21, San Marcos 13, Jesús mismo advirtió que iba a proliferar mucha gente que iba a venir en su nombre, que iba o pretendieran, ¿no?, ser representantes de él, pero también vemos que Pablo en Hechos 20 habló y dijo de una manera puntual: después de mi partida se levantarán, dice, lobos rapaces que se introducirán en el rebaño y no perdonarán a ese rebaño. Y también del mismo pueblo iban a haber hombres infiltrados que iban a traer divisionismo. Eso está en el libro de los Hechos. Posteriormente, tras la muerte del último apóstol, que fue Juan, esto comenzó a ocurrir. Aparecieron hombres que, más llenos de filosofía que de la verdadera palabra, torcieron la Escritura. Y en el año 313 se formó una de las instituciones más nefastas hasta el día de hoy, que ha venido prostituyendo la palabra, tergiversando la Escritura, y con el correr de los siglos, hoy en día se ha vuelto esto un mercado, un negocio. Y Pablo dijo en Gálatas que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir el verdadero evangelio. Cuando usted se refiere en esos términos, es decir, no es lo que está escrito en la Biblia, el buen comportamiento del hombre cristiano, pero aquí hay autores, hay responsables de esta degeneración. Por supuesto, esta degeneración se le conoce como la apostasía. Reitero, en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Jesús dijo textualmente, más de 3 versículos, hasta 4 versículos, que estos últimos tiempos se iban a caracterizar por una época de engaño y confusión religiosa. Entonces hoy vemos una moderna Babilonia que, al ocurrir todo esto, trae una oscuridad. La ausencia de luz trae oscuridad, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Pastor, para tener mejor claridad y nuestros televidentes lo entiendan, ¿cuál es la diferencia entonces del comportamiento de la Iglesia católica y la iglesia, o las iglesias, o la Iglesia evangélica? El mejor de los sentidos. Una somera síntesis, digamos, para que nuestros televidentes lo entiendan mejor. A mis amigos católicos yo quiero decirles, a veces se nos acusa de intolerantes, se nos acusa de hacer expresiones en contra de la Iglesia o del sistema católico romano. Yo le diría más bien el sistema católico romano. No tengo nada, amo a mis amigos católicos, pero la verdad tiene que estar por delante. Alguien dijo por ahí, el amor no pisotea la verdad, el amor lo expone sin temor. Y hay que decir la verdad, porque desde el año 313 hasta estos tiempos sabemos todo lo que ha ocurrido durante siglos, sobre todo la época del oscurantismo, cuando la palabra de Dios fue prácticamente prohibida en muchos hogares, hubo mucha masacre en Europa, en el mundo entero. Recordemos los casos, por ejemplo, de Juan Hus, ¿no?, quemado en la hoguera, el asesinato de William Tyndale y muchos hombres de Dios, mártires de la fe. Hoy esa valentía necesita la iglesia de hoy. El cristianismo verdadero, real, tiene que levantarse para exponer esta verdad, porque esto es lo que trae prácticamente maldición a una nación. Cuando una nación deja de lado la palabra de Dios, las consecuencias se hacen ver. Y hoy tenemos un país sumido en la corrupción, en un país polarizado, un país prácticamente amnésico y sobre todo que desconoce la historia. Y sobre encima de todo, un desconocimiento de la palabra de Dios. Precisamente la diferencia, entonces, el comportamiento, la actitud, la rebeldía ante esa degeneración es el que le toca vivir, predicar y practicar a los cristianos evangélicos. ¿Eso es lo que quiere decir? Amén. Es muy importante porque la Biblia dice que debemos ser no solamente oidores, sino también hacedores. Y eso es lo que falta, esa práctica. Según la historia dice que Mahatma Gandhi, en una oportunidad, cuando leyó, porque tuvo la oportunidad de leer en alguna oportunidad la Biblia, dijo que si los cristianos practicaran lo que dice ese libro, sería otra cosa. Lo que yo no me explico, pastor, es lo siguiente. Los católicos, desde el Papa hasta el cura de cualquier pueblo o de algún villorio aquí en el país, ¿no es cierto?,
tienen la Biblia que se conoce como tal, la Sagrada Biblia, ¿no es cierto? Y los cristianos dicen lo contrario, es otra, lo que usted acaba de señalar, que se ha prostituido, que se ha degenerado la situación. Entonces, ¿cómo es que existe todo este hecho? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué no cambia el ser humano? La palabra de Dios... no queremos entender realmente. Amén. O no es que hacemos, o no, todos no hacemos la lectura completa de la Biblia. Ha habido una mala enseñanza de la Escritura. El humanismo, el pensamiento postmodernista y siempre la filosofía humana ha calado, aún se ha introducido dentro de la verdadera cristiandad. Pablo en Colosenses 2:8 advirtió y dijo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es decir, no según la palabra de Dios. Entonces, hoy la fe se ha comercializado, pero también el apóstol Pedro dijo: el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Y quiero añadir algo más, cuando Jesús dijo: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Dios se ha autorrevelado a través de su palabra. Allí está todo el manual, el consejo de Dios para una humanidad que en muchos púlpitos se ha enseñado tanto el humanismo que se ha desfigurado lo que la Biblia habla acerca del hombre. Nacemos depravados, el corazón humano es engañoso, es perverso, es egoísta, es reacio a la corrección, no quiere volverse a Dios. Y es necesario predicar eso desde el púlpito, el verdadero arrepentimiento. Los predicadores evangélicos, los líderes evangélicos que llenan púlpitos, ahora cuentan con medios de comunicación como la televisión, las radios, y han pasado más allá de las fronteras de diversos países del mundo. Entonces, también se ve el resultado donde el pueblo cristiano va en aumento. Y cuando uno pasa por cualquier lugar y ve una iglesia católica y compara con las iglesias evangélicas, parece que las evangélicas tienen más asistencia, más presencia, ¿no es cierto?, de siervos, de participantes, mientras que la católica cada día creo que está perdiendo. Lo que usted señalaba, que hay pues toda una corrupción, que no se sabe, por ejemplo, cómo se manejan las iglesias católicas, ¿no es cierto? Cuando uno entra en una iglesia católica, lo que ve es, oiga, toda una, digamos, una fachada pues de santos, y todo lo que existe es de oro. Así es. La Biblia dice, Pablo, hablando a Timoteo, Pablo fue el mentor de Timoteo, le dijo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros que andarán conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Hoy en día proliferan, es cierto, lo que pasa es que hay un descontento y hay un hambre de Dios. En el libro del profeta Amós, el Señor dijo: y derramaré o daré hambre en la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír palabra de Jehová, y la buscarán y no la hallarán. Entonces es difícil hoy en día encontrar verdaderos hombres de Dios que con esa loable encomienda de parte del mismo Señor prediquen la verdad tal como la Escritura lo dice. Hoy hay una corrupción, empezando por lo que hoy llamamos cristiandad. Lo que hoy llamamos cristiandad no se asemeja a la Biblia, a lo que está escrito en el libro de los Hechos.